buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa. Como saben, en este programa nos recorremos el mundo, así que tomen asiento porque hoy nos vamos a la India. Vamos a hablar en este primer programa sobre la India histórica, y en el próximo les haremos un resumen sobre la India en la actualidad. Y vamos a comenzar haciéndolo hoy con alguien muy especial. Él es Moses Beltrán. Hola, ¿qué tal, buenos Moses? Y felicidades porque además hoy es tu cumpleaños. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar hablando contigo sobre la India, y a mí me gustaría que comenzaras diciéndonos y contándonos quiénes son los mongoles. Vale, pues los mongoles son muy famosos. Aquí tenemos 3 películas muy buenas que tratan de la historia de Gengis Khan. Yo las recomiendo a los telespectadores porque me ha gustado mucho y he aprendido mucho. Bueno, los mongoles eran nómadas de las estepas de Asia Central, eran fieros guerreros que luchaban entre sí porque el país estaba muy dividido. Entre todos los mongoles destacaba uno llamado Gengis Khan. Se llamaba Temujin, que luego le cambiaron el nombre por... se llamaba Gengis Khan y luego le cambiaron el nombre por Temujin. Sí. Gengis Khan nació a principios del siglo XIII. Su padre era el Khan, jefe máximo, que murió asesinado por el jefe de otra tribu, y Temujin pues huyó y tuvo una vida muy triste y desgraciada. Fue esclavo en China durante mucho tiempo. Luego volvió a huir en Mongolia y ahí unió todas las tribus con muchas peleas, y luego empezó su gran expansión, que llegaba desde Corea del Danubio hasta las puertas de Varsovia. Muy bien, ¿y cuántos hijos tuvo Gengis Khan? Pues Gengis Khan también se considera una persona muy famosa, pues porque es la persona que más hijos ha tenido en el mundo. Tuvo 36 esposas y además por cada ciudad donde pasaba pues elegía una bella mujer para pasar la noche. Tuvo 3.000 hijos a la vez. 3.000. Tendrían muchos más hijos. Y se calcula más o menos que un 8% de las personas que viven en los territorios del Imperio Mongol son descendientes de Gengis Khan. Ah, qué curioso. ¿Cuál era la religión de los mongoles? La religión de los mongoles era animistas, que rezaban en estatuas. Luego se convirtieron al budismo, pero como los mongoles hacen tanta guerra, y los budistas son tanto de paz, pues se cambiaron y abrazaron la religión de Mahoma, el musulmán. ¿Y qué pasó tras la muerte de Gengis Khan? Tras la muerte de Gengis Khan, sus hijos, el imperio se empezó a dividir porque cada uno heredaría algo, ¿no? Y en 1857 se considera la fecha del final del Imperio Mongol porque los británicos conquistaron la India y ya se perdió todo. Luego, el Imperio Mongol dejaron pues unos edificios gigantes y muy famosos. Por ejemplo, el Taj Mahal, que también tenemos aquí, Sí. un edificio gigantesco, buenísimo, de New Delhi, en India, que un emperador de los mongoles se lo dedicó a su cuarta mujer más querida de todo su harem. Ajá. Bueno, pues Moses, muchísimas gracias por este resumen tan amplio que nos has hecho sobre los mongoles y sobre Gengis Khan. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, pues continuamos. Vamos a hablar ahora del budismo y lo vamos a hacer con Theodora Beltrán, que además también es su cumpleaños hoy. ¿Qué tal, Theodora? Bien. Felicidades. Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿quién fue Buda? Buda es el fundador del budismo. Nació en la India en el año 500 a.C., hace como unos 2500 años. El fundador del budismo es un príncipe llamado Siddhartha. Me hace mucha gracia la historia de este príncipe, ya que nada más nacer ya sabía andar y hablar. Su primera frase, en vez de papá y mamá, fue: yo salvaré al mundo del sufrimiento. Siddhartha era de una familia muy rica
y su padre quiso evitarle todo tipo de sufrimiento. Nunca le permitía salir de palacio. El príncipe Siddhartha estaba aburrido y quiso salir de palacio para por lo menos visitar su ciudad. Su padre organizó un desfile en su honor para salir de la ciudad y las personas del desfile eran jóvenes y guapas, pero en el desfile se colaron dos personas viejas y enfermas y Siddhartha bajó de la carroza y vio las afueras de la ciudad. Sí. Siddhartha de noche abandonó su palacio y se fue a meditar a un árbol y ahí solo comía un grano de arroz por día y agua de la lluvia. Sí, bueno. Así que después de ver todo lo que había a las afueras de la ciudad, la pobreza y todo eso, decidió cambiar de vida. ¿Y qué es el budismo? El budismo es más una filosofía que una religión. La doctrina de Buda se basa en la eliminación del sufrimiento, que es, si no hay deseo, no hay sufrimiento, porque ya que la imposibilidad de querer todo lo que queremos. Bien. ¿Y una de sus máximas aportaciones hoy en día? El camino intermedio, que llamado es el de Middle Way, que es un ejemplo como que Siddhartha de ser una persona muy lujosa pasó de ser una persona de tomar un grano de arroz por día. Y el budismo cree en la reencarnación, ¿no, Theodora? Sí, el budismo es la reencarnación, te puedes convertir en cualquier otra persona o en cualquier otra zona del mundo o incluso en un animal si te portas mal. Y en la película El pequeño Buda, está ahí, se relata de un niño de 9 años que buscan la reencarnación de un lama y acuden a una casa en Estados Unidos y la madre es receptiva al mensaje, pero su padre lo rechaza como absurdo. Y a los pocos días se suicida su socio, el socio del padre, y el padre se va con el hijo a Bután y ahí el padre se hace budista, pero no cree en la reencarnación. Y allí comprueba que el niño reconoce los objetos y que sí que es la reencarnación. Muy bien. En la otra película, Kundun, que está ahí, también se relata precisamente de otro Dalai Lama, que el Dalai Lama es una de las máximas aportaciones, o sea, que es de las máximas autoridades para el budismo tibetano. Y en esta película, ¿qué se relata? Se relata un poco cómo se elige la reencarnación, ¿no?, del último Dalai Lama. De la búsqueda de la reencarnación de ese Dalai Lama, que un niño pequeño reconoce todos sus objetos y ya lo definen como Dalai Lama. Muy bien. ¿Y qué países son budistas, Theodora? Hay como unos entre 160 y 230 millones de budistas, que la mayoría que están en China, pero en la India, su lugar de origen, que ha fracasado en el budismo, solo hay un 10% de la población son budistas, que la mayoría son, es que antes te tendría que haber explicado, en las 5 categorías que hay 4 castas y una categoría que son los intocables, que son los más desfavorecidos. Sí. Y los más desfavorecidos son budistas. Ha fracasado, el cristianismo es algo similar al budismo, que ha fracasado en su lugar de origen y ahora solo hay un 1% en Israel y ya. Y en Nepal solamente un 20% de la población.
es budista y prácticamente irrelevante en los otros dos países, ¿no?, del continente indio, Pakistán y Bangladesh, que son mayoritariamente musulmanes, ¿no, Theodora? Muy bien. ¿Y el número de budistas en el mundo? Son entre 160 y 230 millones. Ajá, esos son muchos. La mayoría de los budistas están en Asia, entonces. Sí, y en China, bueno, en Asia. Y los países y ciudades que están que son budistas la mayoría, son China, Birmania, Bután, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Laos y Tailandia, sí, ¿no? También, Taiwán, Vietnam y todo eso. Vietnam, Mongolia, muy bien. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que después de hablar contigo ya tenemos mucho más claro lo que es el budismo. Muchas gracias, Theodora, que pases un feliz día de tu cumpleaños. Gracias. Bueno, pues continuamos con este apasionante programa de hoy sobre la India y vamos a finalizar, como siempre lo hacemos, con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y nuestro anfitrión. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por venir una vez más. Gracias a ti, como siempre, y como siempre, impecable despliegue, muy en consonancia con el tema de hoy. Cuéntanos un poquito qué nos has preparado en este despliegue de hoy. Sí, hablamos de la India en sentido amplio, porque la India antes de la división en 1947, primera división y segunda división en 1971, estaba integrada por tres países, que los tenemos aquí abajo los tres, que eran India, Pakistán y Bangladesh. Es decir, formaban todos, bajo el Imperio Británico, una unidad territorial, que es lo que es hoy el subcontinente indio. India y Pakistán se subdividieron en dos países, 1947, pasa a ser por un lado India y por otro lado Pakistán occidental, a la izquierda del mapa, y Pakistán oriental, a la derecha del mapa. Esos dos Pakistanes, a su vez, en 1971, se dividen en dos países más, que son Pakistán y Bangladesh. Por tanto, tenemos India, Pakistán y Bangladesh, tenemos las banderas de India, Pakistán y Bangladesh, también aquí en el decorado, y la bandera de Nepal, que en realidad también forma parte de la misma unidad territorial. Y a continuación el despliegue hace referencia hoy a música, como siempre, y religión, por supuesto. Tenemos la historia de Inglaterra. ¿Por qué la historia de Inglaterra? Porque la India ha sido parte de Inglaterra durante mucho tiempo. La independencia de la India es muy reciente, 1947. Arriba la historia de la India, mitos y leyendas de la India, porque India es mágica para mitos y leyendas, está llena de mitos y leyendas. Dos libros sobre historia de la India. Una película, Ashoka, que es de Bollywood, para que los telespectadores, los que no lo saben, Bollywood es como Hollywood, pero de Bombay. Vamos, es un estilo de películas muy alegre, con muchas danzas, cantos, y esta película hace referencia al emperador más famoso de la historia de la India, emperador que además se hizo budista. Siguiendo con el despliegue musical, tenemos una obra mucho más reciente, que es la Sinfonía Turangalila de Messiaen, porque está inspirada en temas hindúes, y además la palabra Turangalila es una palabra sánscrita, del idioma antiguo de la India, que hace referencia, en la traducción concretamente, es la suma de dos palabras que son alegría y amor. Nada puede haber más bonito que la alegría y el amor, que es lo que más felicidad nos da en la vida, sin duda. Es una sinfonía magnífica, muy reciente. El Príncipe de las Pagodas, de Britten, también inspirada en música hindú. Óperas de tema hindú hay muy pocos y no muy conocidas. Hemos traído Padmavati de Russell, Bizet, que es muy conocido por los telespectadores por Carmen, tiene los pescadores de perlas aquí. Libros sobre la India, el Taj Mahal, lo tenemos aquí, también tenemos aquí el Taj Mahal. Otra ópera sobre la India, Lakmé de Delibes. Documental precioso de la historia de la India, una serie de documentales, a mí son los que más me gustan. Michael Wood tiene muchísimo carisma hablando, lo explica de una forma muy didáctica, se le nota el enorme entusiasmo por los temas, y desde luego religión. ¿Qué tenemos de religión? Pues hemos traído Parsifal, que es la última ópera de Wagner. Es una ópera cristiana y budista a la vez, es decir, en la misma ópera mezcla temas cristianos y temas budistas. En la última época de su vida,
Wagner se hizo budista y de hecho planificaba su última ópera estrictamente budista, llamaba Los Vencedores. Por tanto, Parsifal toca perfectamente porque el budismo nace en la India. Hoy no es la religión dominante en la India, solo el 10% de la población, pero Buda nació en la India, vivió en la India, hizo todo su peregrinaje allí y los grandes lugares budistas están en la India. Lo que pasa es que el budismo fracasó en la India y fracasó porque la India es hinduista, que es lo más contrario que hay a la igualdad. Sí. Hablaremos de eso en otro programa más específico de religión. Los hindúes creen en las castas y dividen la sociedad en 5 castas. Claro, eso va en contra de la igualdad del budismo y va en contra de los brahmanes, de las castas más elevadas, y el budismo fracasa en la India. Tenemos, por tanto, The Teaching of Buddha, es decir, las enseñanzas de Buda, libro sagrado del budismo. Este libro de título tan complicado, Bhagavad Gita, es uno de los libros sagrados del hinduismo. El hinduismo no tiene un solo libro, como nosotros tenemos la Biblia, sino que tiene varios libros. El Corán, 2 ediciones del Corán, el libro de los musulmanes. ¿Por qué? Porque la religión musulmana es muy importante dentro de la India, 16% de la población, y es la religión de Pakistán y de Bangladesh, y es la causa de la división entre India y Pakistán. La Biblia, bien, el cristianismo entró muy pronto en la India, enseguida. Uno de los apóstoles de Jesucristo, Santo Tomás, ya hizo su peregrinaje en la India, enseñó el cristianismo y murió en la India martirizado. Hoy en día el cristianismo es la tercera religión de la India, con solo un 3%, pero claro, un 3% en la India hablamos de casi 30 millones de personas. Claro. Los 5 libros de Moisés, la Torá judía, porque también el judaísmo llegó a la India, y también ha habido judíos en la India hasta hace muy poco tiempo, y quedan muchos menos desde que se fundó el Estado de Israel, pero hasta la creación del Estado de Israel había un elevado número de población judía. Este es el resumen que hemos hecho. La India daría para muchísimo. Claro. Y bueno, por terminar, tenemos 3 películas. Water, o Agua, en la traducción española de Deepa Mehta, que es una película maravillosa sobre la India en 1937 y el drama de las viudas en la India, porque en la India cuando una mujer enviuda ya no se puede casar con otro hombre, solamente con el hermano del hombre, nada más. Soluciones, algunas las matan, las menos, se tienen que ir a un ashram, o casa de viudas, o templo sagrado, y se tienen que quedar ya solitarias y sin compañía de ningún hombre el resto de la vida. El problema de la India es que hay matrimonios muy jóvenes. En este caso, la niña que se casa tenía 8 años, su marido se muere al día siguiente, pues ya de por vida está condenada. El pequeño Buda, que es una película preciosa sobre Buda, el nacimiento de Buda, y se grabó en Nepal, y Gandhi, que es la mejor película que podamos encontrar sobre la historia de la India, que recibió muchos Oscars. Este es el despliegue que hemos preparado hoy. Bueno, pues muy completo como siempre, Pedro. A mí me gustaría que me dieras tu opinión sobre el budismo en India. Sí, el budismo en India, como comentaba brevemente antes, es una lástima que no haya prosperado y que no sea la religión de la India, porque el budismo, al igual que el cristianismo y al igual que el islam, son religiones igualitarias, creen que todas las personas somos iguales, como en realidad lo somos, desde luego por nacimiento lo somos. Sin embargo, en la India lo que creen es que las personas son desiguales por nacimiento. Tú naces en una casta y ahí te tienes que quedar y solo te puedes quedar con tu casta. Por eso el budismo fracasó en la India y es una lástima porque es una religión muchísimo más tolerante. En realidad no es una religión porque ni siquiera creen en Dios. Qué pena que fracasara el budismo en la India y que haya tan poca gente. De hecho, se apuntan al budismo a los que más les conviene, los intocables, los de la última categoría, los del último nivel, porque eso les conviene decir todos somos iguales. Los del primer nivel no les conviene lo de la igualdad y no se apuntan. En cualquier caso, sigue tan arraigado ese sistema de castas, porque esa última casta de la que hablabas, bueno, pues se ha hecho una labor durante 40 años exhaustiva en la zona donde ellos habitan y ahora mismo pues hay personas de esa casta que ya son médicos, son abogados, compiten en los Juegos Olímpicos, en fin, que parece que se ha suavizado un poco el tema, ¿no? Se ha reducido porque la legislación es menos dura, porque la legislación ya lo permite, digamos, no es como era antes. Es cierto que se ha reducido, pero no se ha eliminado. Basta ver los anuncios matrimoniales. Sí, yo te preguntaba si se había suavizado en la India un poco. la gente se casa
curiosamente, por matrimonios concertados siempre. Matrimonios concertados por las familias en muchos casos y a veces por ellos mismos, que ponen anuncios, es una práctica de tradición ahí. Y en todos los anuncios viene la casta de la que eres. Luego algo significa que no está funcionando bien. Hablamos de anuncios de ahora, ¿eh? El Sunday Times de New Delhi los domingos, sección matrimonial. ¿Qué más ilustra cómo está un país que los periódicos y la televisión, por supuesto, los medios de comunicación? Claro. La televisión sí que ha tendido a suavizar esas diferencias, pero siguen existiendo, especialmente en el ámbito rural. En el ámbito rural, la India, es que la religión que tiene la India nace de hace nada menos que 5000 años, es la más antigua del mundo, por eso está tan desfasada también. Quiero decir, el cristianismo todos sabemos que tiene 2000 años, bueno, son unos cuantos, pero tampoco son tantos, pero es que eso viene de unas normas, unos textos sagrados, que aquí se reflejan en esta película Agua, los transcribe al principio y al final, y estos textos sagrados dicen esencialmente que los hombres son desiguales. Única manera de luchar contra la desigualdad en la siguiente reencarnación. Es decir, si tú te portas bien, asciendes de categoría, pero no en vida, en la siguiente vida. Como hay 5 clases, 4 castas más los intocables, son 5, pues tú puedes subir una de nivel, o si te portas muy mal siendo intocable ya te haces animal, que ya es el mínimo. Pero en vida no tienes derecho a subir y no tienes derecho a casarte con otra persona de una casta diferente. Esto realmente sí que existe. La película Water nos muestra a un brahman con una persona viuda, relación imposible. Es decir, sigue habiendo un gran retraso social y sigue habiendo una fuerza muy grande de la tradición y de la religión, y una religión muy mala, realmente, porque todas las religiones podemos decir que tienen cosas positivas, pero yo la verdad es que al hinduismo no le encuentro ninguna cosa positiva. Soy capaz de encontrárselas al budismo, hasta al islam también, al cristianismo, al judaísmo, pero al hinduismo no le encuentro nada. Y realmente, además, toda la división entre India y Pakistán es una división que se ha producido precisamente por la religión, que es absurdo. Quiero decir, separas una unidad territorial y obligas a la gente a ir. Hubo una inmigración muy grande de indios a Pakistán y de pakistaníes a la India. ¿Solo por la religión? Vamos a ver, la religión no es una cosa que llevas aquí que te ponen un sello. Y la religión, las razas por supuesto también están muy mal, pero es que me parece todavía más absurdo que solo por cuestiones religiosas. Unas religiones deberían tolerar a las demás, la religión no debería ser un elemento de conquista. Y hoy, desgraciadamente, el partido que gobierna la India, el Partido Popular, se llama Bharatilla, el partido se llama Bharatilla, pero si lo traducimos, Bharatilla es popular. Pues el Partido Popular es un partido extraordinariamente conservador. No es el partido del Congreso, de Gandhi, de luego Indira Gandhi, que no era hija de Gandhi, pero era hija del presidente de la India, con lo cual es la misma familia en realidad la que viene gobernando, los Nehru y los Gandhi, como pasa con los Obama y los Clinton en Estados Unidos, pero esto lleva unos cuantos años más. Pues viene, hoy, sin embargo, gobierna un partido muy conservador que está a favor de las tradiciones religiosas hinduistas. Y claro, eso es lo peor que puedes tener, porque un partido o un sistema que te declara que la base de la sociedad es que todos cuando nacemos somos desiguales, creo que empezamos ya mal. Por eso se ha suavizado, pero hay una tendencia en contra, digamos, de lo que quieren es volver a las esencias, esencias de hace 5000 años. Vaya. Pues entonces no tiene pinta esto de mejorar. Nos quedan 2 minutitos, Pedro, pero sí que me gustaría que nos hablaras un poquito de India en la historia, el papel de Inglaterra, la división de los países y sobre todo también Portugal, ¿no? Que también tuvo mucho que decir. Sí, de la división de los países nos hemos referido antes, cómo se divide en 3 países, y Inglaterra tuvo una penetración inmensa en la India. No ha ocurrido igual en China de ninguna manera. Es decir, es que la India se incorporó al territorio británico y fue parte del territorio británico. Y hoy conservan muchas tradiciones de los ingleses. 2 básicas, el idioma, porque el idioma inglés es oficial, también lo es el hindú, que por cierto solo habla el 40% de la población, no es un idioma que esté extendido en toda la India, no es como aquí el español, que lo hablamos todos, y además el catalán, el vasco, no, es que allí el hindú solo lo hablan el 40%, todos hablan inglés, y la segunda tradición, la democracia. Es un país democrático, y eso está cogido de los ingleses. No hubo una ruptura grande con Inglaterra, hubo una continuidad de la que cogieron algunas cosas y eliminaron otras. Un país maravilloso, fascinante. Creo que quizás el más fascinante del mundo, podría decir. Sí, bueno, pues por tanto merece que este programa tenga su continuidad, hagamos una segunda parte, que será la semana próxima. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti y a la Información TV, muchas gracias por venir.
Bien, y gracias a ustedes también por habernos seguido un día más. Como decía Pedro Beltrán, la próxima semana continuamos en la India. Hasta pronto.